Y nos dice la palabra de Dios que vio Juan salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de toda la tierra, de todo el mundo, para reunirlos para la gran batalla del día de Dios, para la gran batalla del Dios Todopoderoso. La palabra de Dios, como podemos ver, registra, nos muestra qué son estas ranas que salieron de la bestia, del dragón y del falso profeta. El falso profeta decía, es el Papa. El sacerdote que por tantos años ha direccionado, ha doctrinado al mundo bajo falsedad. De la boca de este ser humano, nos dice la palabra, saltaron espíritus de demonio en manera de ranas. Estos espíritus de demonio reunieron a los reyes de toda la tierra para la gran batalla del día del Señor. He aquí, nos dice el Señor, yo vengo pronto como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La palabra del Señor nos explica claramente cuáles son los sacerdotes que Dios acepta según su palabra. La palabra de Dios nos muestra claramente que hay uno que es falso. Decía, este es el Papa. El mundo por muchos años ha sido doctrinado erróneamente. El Papa le presenta al mundo una doctrina contraria a la doctrina que Dios le trae a su pueblo a través de su palabra. El Papa envía al hombre a través de las palabras que le trae a hacer cosas contrarias a las que Dios pide y exige que el hombre haga. El Papa enseña al mundo a idolatrar. Todo lo que es de abominación ante los ojos de Dios, el sacerdote, el Papa, el falso profeta, se lo muestra al pueblo y le enseña que todo esto está bien. O sea que todo lo que tiene que ver con idolatría, según el Papa, el pueblo lo puede practicar, lo puede hacer y está bien. Esto es de abominación ante los ojos de Dios. Dios aborrece la idolatría. Dios no le dice al hombre a través de su palabra, Dios no le da permiso al hombre a adorar a imágenes. Dios no le da permiso al hombre a adorar a la madre de Jesús. Jesús es el único que está a la diestra del Padre intercediendo por los pecados de los hombres. Él es el único que puede interceder
por los pecados del hombre. María no puede hacer nada. El falso profeta le enseñó al pueblo a hacer lo contrario con su cuerpo, con su vida, hacer lo contrario de lo que Dios le muestra al hombre a través de su palabra. Dios aborrece la idolatría. Dios nos muestra y Dios nos explica quién es Él. La palabra de Dios, cuando nos dice que estos espíritus de demonios saltaron de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, Dios nos está hablando de espíritus de demonios. Lo que sale de la boca, del corazón sale. Lo que sale de la boca, del corazón sale. Todo lo que viene de un corazón enfermo viene a enfermar la esencia que Dios depositó en el cuerpo y en la vida del hombre. Siendo el Papa un falso profeta, habiéndonos revelado Dios a través de su palabra quién es Él y de qué manera está operando para estos tiempos de apostasía, qué fue lo que sucedió con este. De él salieron espíritus de demonios. Estos fueron a reunir a los reyes de toda la tierra para la gran batalla del día del Señor. Estamos hablando de una guerra espiritual. Estamos hablando de situaciones espirituales que no se ven, pero sí se pueden ver manifestadas en los hombres. La palabra de Dios nos dice que estos espíritus de demonio hacen señales, hacen milagros, hacen prodigios. Ellos reúnen a los reyes en Armagedón. Cuando Dios nos habla de Armagedón, Dios nos está hablando del cambio que hubo luego de la pandemia. Todos podemos ver, todos podemos apreciar que hubo un cambio enorme. Toda persona que tiene un negocio, los ministerios que le pertenecen a Dios, todo aquel que tiene algún negocio, decía, todas estas personas a nivel de naciones fueron reunidas en la red cibernética. Cuando Dios nos habla a través de su palabra diciéndonos, las ranas reunieron a los reyes para la gran batalla del día del Señor, cuando Dios nos dice el lugar, cuando Dios nos explica la manera que estas fueron reunidas, Dios nos muestra que esto fue en Armagedón. Armagedón es un lugar de guerra, un lugar de batalla espiritualmente. Las situaciones espirituales no se ven, pero sí se pueden manifestar luego de que se materializan del mundo espiritual al mundo físico. Todo esto sucedió en el transcurso de la pandemia. En el transcurso de la pandemia, todo el mundo a nivel de naciones fue reunido a través de la red cibernética. Todo negocio, todo ministerio a nivel de naciones se reunió
a través de la red cibernética. Dios nos aclara a través de esta profecía que nos trae Apocalipsis 16 por qué fue y qué es lo que está sucediendo. Estamos viviendo tiempos finales. El falso profeta enseñó al pueblo a hacer lo contrario que Dios le envía a hacer a través de su palabra. Todo aquel que fue engañado, todo aquel que sigue esta doctrina, aún está siendo engañado. Dios no tiene nada que ver con la idolatría. Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por los pecados de los hombres. Él es el único que lo puede hacer. María no puede hacer nada. María fue un instrumento que Dios utilizó para que de su vientre naciera Jesús. El Papa doctrina al mundo diferente a como Dios ha enviado que se doctrine a través de su palabra. Todo el que atiende esta doctrina puede bailar, puede beber, puede hacer y deshacer. Hay quienes hacen y deshacen. ¿A qué se refiere el Señor? Dios se refiere a que no cuidan su cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Todo aquel que acepta a Dios, al verdadero Dios, Dios no tiene rostro. Dios no tiene nada que ver con María. Dios no tiene nada que ver con nada de lo que le presenta el falso profeta al pueblo. Dios decía es santo. Dios no tiene rostro. Para el hombre adorar a Dios, el hombre lo tiene que adorar en espíritu y en verdad. El hombre no necesita una foto. El ser humano no necesita hacer vanas repeticiones. El ser humano que le sirve a Dios no necesita ir a nadie. El ser humano que sirve a Dios no necesita ir a ningún ser humano para que éste interceda por él. ¿Por qué? Porque ya Dios está a la diestra del Padre, intercediendo por sus pecados. El ser humano o los seres humanos que atienden esta doctrina están siendo engañados. Cristo está a la puerta. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos de apostasía. Dios es celoso. Dios no le permite a ningún ser humano que adore ídolos fuera de la enseñanza. Lo voy a volver a repetir. Dios no le permite a ningún ser humano que adore ídolos, imágenes, porque Él no tiene rostro. Dios le entregó su semejanza al hombre. Dios le dio oportunidad al hombre